Arturo Vázquez Cordano es director de investigación de Herens y también es viceministro de Energía. Está en nuestra ciudad porque va a dar una conferencia, va a dar va a presentar un estudio, análisis del impacto económico del sector hidrocarburos en la región Loreto. Bienvenido, Iquitos, ante todo. Muchas gracias, Salvador, por la entrevista. Sí. No, adelante. Sí. Cuando nosotros hablamos del tema de hidrocarburos, explotación petrolera, se habla del canon petrolero, se supone que Loreto debería estar en una situación social, económica, mejor que la que se encuentra. Efectivamente. Fíjese que la actividad petrolera en la región de Loreto en los últimos 30 años ha recibido más de 10.000 millones de soles en contribuciones fiscales, ¿no? Estamos hablando de regalías, estamos hablando de impuestos. Y el canon que ha recibido la región en ese periodo está cercano a los 5.000 millones de soles, aproximadamente la mitad. Entonces uno debería observar en la región pues la realización de muchas obras de infraestructura social, ¿no? Como carreteras, ¿no? Caminos, estamos hablando de escuelas, ¿no? Postas médicas, pero eso lamentablemente, pues, como ustedes saben, no se ha reflejado de manera directa en estas obras por problemas con la administración pública regional, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Y es que, digamos, todo el dinero que ingresa, que usted menciona, yo no tengo un estudio como usted, pero yo diría a mi amigo, me corto un dedo, que el 90% de todo ese dinero se ha ido en pago de trabajadores, digamos, en contratar gente, pero no en generar el desarrollo de la región, que es lo que todos esperamos. Sí, en este contexto, efectivamente, muchos de los recursos que se han recaudado se ha gastado comprometido en gasto corriente, ¿no? ¿Y eso qué implica? Gran parte del gasto corriente es el pago de las planillas públicas. Entonces, más o menos para que ustedes tengan una idea y tus tele y radio oyentes conozcan el tema, y más o menos en el Estado, el 70% de los recursos en una región se gastan en planillas, ¿no? O en gasto corriente, gastos que no están asociados a la inversión, mientras que el 30% restante se destina a proyectos de inversión de obras públicas, pero como también sabemos, esos recursos no se ejecutan de manera directa en los periodos presupuestarios y a veces las obras se quedan paralizadas por problemas de la contratación y la adjudicación de estas a contratistas que no necesariamente cumplen con la suficiente capacidad técnica para hacer estos proyectos, ¿no? Ahora, este gasto corriente, las autoridades, las de turno, digamos, creen que el presupuesto se sigue dando para que ellos sigan aumentando más personal, porque usted ve las instituciones, por ejemplo, el gobierno regional con infraestructura, ha crecido inmensamente, generando más puestos de trabajo y obviamente ocupando más ese presupuesto, pero que no se refleja en el crecimiento de Loreto. Hay algo que a mí, los dos hemisferios de mi cerebro se chocan entre sí de pensar, somos una región la más grande del país, con recursos naturales que otros lugares no tienen, pero que económicamente no somos nada. Sí, mire, para que usted tenga una idea, el PBI de Loreto debería estar en unos 15.000, 17.000 millones de soles reales, pero ahora lo que tenemos no supera los 10.000 millones de soles. Y eso porque no han desarrollado sus capacidades potenciales de producción. La actividad petrolera en Loreto es una de las más importantes y es la que ha sido más castigada. Para que usted tenga una idea, representa el 20% de la contribución al PBI de Loreto. Y esa actividad genera un efecto arrastre muy importante en contratistas, en actividades conexas, lo que tiene que ver con alojamiento, hospedaje, servicios, comercio y además también metalmecánica, ¿no? Entonces todo ese tema en Loreto se ha castigado, ¿no? Con todos los problemas sociales que han habido y también, como hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Ha habido chantaje y extorsión de parte de gente que se dice que protege el medio ambiente, pero que realmente está protegiendo sus intereses económicos, ¿no? Y ese es el gran problema. Estas personas
que hacen sabotajes a las infraestructuras de hidrocarburos, lo único que está haciendo es destruir el clima de inversión en la región para que las empresas no vengan. Y si no viene el capital privado, ¿cómo vamos a explotar la riqueza de hidrocarburos, ¿no? O otras actividades conexas con esta actividad? Entonces, tenemos que pensar bien lo que estamos haciendo, ¿no? Ahora, el 70% se gasta en gasto corriente y el otro 30% en corrupción en estos actos que usted indica, porque si bien hay personajes que efectivamente sabotean la inversión, digamos que en contubernio con la autoridad muchas veces, pero también eso, no por justificar, sino por tratar de entender la situación, es que el abandono, ya no sé si es del Estado central, del gobierno regional, hacia los pueblos del interior de la región, generan estas situaciones. Para que usted tenga idea, no es un tema del gobierno central ya. Hace bastante tiempo se dio una norma que se llama la Ley de Base de la Descentralización y establece a partir de esa norma se crea la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y Municipales. Entonces, los gobiernos regionales son autónomos en la gestión del... En teoría. Pero ellos tienen los recursos. Pero por ejemplo... La capacidad de gasto y de ejecución no está en el gobierno central. Pero, por ejemplo, en el tema de, usted sabe que hace unos meses hubo todo un conflicto porque desde Lima se había autorizado la explotación minera en la cabecera del Napo y hay muchos proyectos que si desde Lima no lo evalúan, no lo aprueban, o sea, no hay viabilidad. Ahora decimos, ¿cómo gente de escritorio que no conoce la realidad de la selva, cómo puede autorizar o no? Entonces, hablamos por eso le digo de una autonomía en teoría. Y claro, yo le decía que a veces decimos, ya no es culpa de abandono del gobierno central, del regional, sino que toda esta situación crea este ambiente de caos, de ponerle traba a la inversión privada, y por eso es que se ha creado también este plan de cierre de brechas. Sí, como le comentaba, todo lo que es la ejecución del gasto público en las funciones de salud, educación, la función de transportes y otras funciones sociales está a cargo del gobierno regional y las municipalidades. Lo que son concesiones de hidrocarburos o concesiones mineras, efectivamente, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el texto único ordenado de la Ley General de Minería, sí se hacen con concesiones desde el Ministerio de Energía y Minas y Perupetro. Pero siempre pues hay espacios de estas entidades de coordinación con los gobiernos regionales. No es casualidad que cada 2 meses aproximadamente haya estos gores ejecutivos, estas mesas entre el Poder Ejecutivo y los gobernadores regionales para coordinar actividades. Fíjese. Usted me dice que en el tema de salud, educación, hay autonomía. Sí. ¿Por qué los médicos, por ejemplo, no pueden venir al interior de la región? Porque no hay desde el centralismo que, por ejemplo, el gobierno regional acá le puede designar ya 15,000 soles de pago a ese médico que se va a ir al interior de la región. Si ya de por sí, usted como economista debe saber que la vida acá en Loreto, en Iquitos, es carísima a comparación de la costa, porque no tenemos justamente la carretera de interconexión. Entonces, al interior es mucho más. ¿Por qué no viene médicos? ¿Por qué tenemos déficit de médicos hace bastante tiempo, más de 2,000 médicos? Y solamente hablo de médicos, hay otro tipo de personal también asistencial que también tenemos déficit. ¿Por qué no hay? Porque supuestamente, le digo supuestamente porque cuando usted me dice de que hay autonomía, quiere decir que el gobierno regional puede hacerlo, pero están haciendo un proyecto que para que lo apruebe. Entonces, ¿de qué autonomía hablamos, economista? Pero fíjese, la DIRISA, ¿no?, tiene la capacidad presupuestaria para poder hacer las contrataciones. El problema del déficit de médicos es un asunto nacional, ¿no? O sea, la formación de los médicos... Pero no todo el país, por lo menos yo siempre, discúlpeme que le interrumpa, pero cuando yo pongo ejemplos, el consuelo siempre de todo el mundo es, pero en el país, pero en todo el Perú. Yo quiero que Loreto, y discúlpeme que hable en primera persona, yo quiero que Loreto destaque. Entonces, lo que pasa en el resto del país, como al resto del país no le importa lo que pasa en Loreto, igual, lo que pasa en el resto del país, como que en este momento lo dejamos de lado. Tenemos déficit de médicos. El gobernador ahorita es un médico. Y nosotros hemos conversado, están buscando escala salarial, están buscando que puedan venir, porque los médicos no quieren ir al interior, economista, porque como le explico, un sueldo de 3,000 soles no les va a alcanzar, no es atractivo.
Entonces, por eso le digo, y si el gobernador nos ha indicado de que están evaluando, que están yendo al Congreso a pedir, es porque no hay autonomía, pues. Es que todo se aprueba con la ley de presupuesto, pues. Entonces, dígame, ¿cuál es la autonomía entonces? Pero la ley de presupuesto, ¿quién la aprueba? El Congreso. Entonces tienen que hablar con el Congreso para que autoricen las partidas presupuestales. La ley de presupuesto no la aprueba el MEF, la aprueba el Congreso. Eso es lo que la gente no sabe. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobernador? Conversar con los congresistas de Loreto, no sé si vendrán acá, y decirles, mire la situación del tema de salud, hay que aumentar la partida presupuestal. Pero el otro tema, necesitan recaudar más impuestos, más regalías. Y el problema que ha pasado, y nadie dice, es que la actividad petrolera en Loreto está en una crisis tremenda por todos los problemas que han habido. Y como ha colapsado la actividad petrolera en Loreto, hay menos recursos. Ese es uno de los grandes problemas. Ahora, yo preguntaría, ¿cuántos médicos se forman con lo que recibe la Universidad Nacional aquí de recursos que se está pagando de las regalías petroleras? Porque las universidades reciben un componente de las regalías petroleras. Claro, reciben un componente para investigación, que justamente conversábamos con el rector ayer. Si sus investigaciones luego no tienen ese impacto del que usted habla, justamente el impacto de los hidrocarburos en la región, el impacto económico, o sea, si las investigaciones no repercuten en el desarrollo de Loreto, solamente investigan por ego, pero no para desarrollar. Lógico. Y ahí es donde viene la labor de ustedes de hacer la rendición de cuentas, pedir la transparencia de lo que se está haciendo con ese 5% que reciben las universidades nacionales aquí en la región, para ver cómo se está desarrollando avances en medicina o financiando la actividad de las escuelas de medicina, se da cuenta. Pero ¿sabe qué? Sobre ese tema hay nula transparencia. No sabemos qué hacen las autoridades universitarias con los recursos que reciben de las regalías petroleras. Entonces, y solo para terminar, en el análisis que usted ha hecho en su estudio del impacto de hidrocarburos en la región Loreto, ¿realmente es negativo o positivo? Es positivo, definitivamente, porque como le digo, ha habido un aporte de 5.000 millones de soles de la actividad petrolera. Ahí estamos hablando en términos monetarios, pero en términos de desarrollo, por ejemplo. El desarrollo ha sido parcial debido a los problemas de la gestión pública regional y local. Ese es el gran tema, porque con esos dineros uno hubiera podido hacer postas médicas, sistemas de agua, y está en la responsabilidad de las autoridades electas realizar esas obras. ¿Hay solución? Yo creo que sí hay solución, con la voluntad política y la voluntad de servicio a la comunidad. Y eso es lo que no hay justamente, y por eso vemos la realidad. Muchas gracias. Gracias a usted.